El Ministerio Escudo de Fe tiene el agrado de presentar su programa En Victoria. En Victoria. Mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi voz. En Victoria. Va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Con ustedes, el pastor Julio Rodríguez. Amada familia, un abrazo cordial para todos ustedes. Después de haber tenido un feriado bastante prolongado, estamos una vez más junto a ustedes, felices de el día de ayer haber celebrado un bautismo muy maravilloso. Muy maravilloso. Para nosotros como ministros y siervos de Dios es motivo de mucha alegría honrar a nuestro Padre. Hacer el trabajo que Él nos ha encomendado hacer en esta tierra. Extender el reino de Dios. Y eso es lo que hemos hecho. Durante la cuarentena por causa de la pandemia, el mundo entero fue golpeado por esta situación, por este virus. Sin embargo, los medios de comunicación nos han ayudado mucho, primeramente para que nuestra iglesia sea muy bien atendida en todas las áreas. La iglesia como tal en nuestros diferentes turnos, y también los jóvenes han sido bien atendidos, los niños, los adolescentes, todos han sido muy bien atendidos a través de la tecnología. Gracias a Dios por la tecnología, por estos medios que pueden hacernos llegar hasta donde usted se encuentra. ¿Sí? Y ha sido tiempos muy especiales para nosotros. Hemos aprendido a sacarle ventaja a esos momentos muy duros y muy difíciles. Y también ese tiempo ha servido para seguir predicando y anunciando las buenas nuevas. Y mucha gente por estos medios se ha convertido, se ha reconciliado con Dios y ahora son parte de nuestro ministerio, de la familia Escudo de Fe. Y a nosotros nos alegra mucho. El día de ayer estuvimos bautizando más de 40 personas. Fue una fiesta impresionante. Tuvimos que viajar a los Yungas, a Yolosita, a un espacio donde siempre acostumbramos ir, porque hay un río donde hacemos el bautismo, hay una cancha muy amplia, muy bien equipada. El clima es agradable, un verde impresionante, unas montañas súper maravillosas. Allí estuvimos compartiendo en familia y ha sido
tiempos también, aparte del bautismo, tiempos de comer juntos el alimento. Hemos probado de todo, de todas esas manos preciosas de nuestros queridos miembros, pastores, líderes también que viajan con nosotros. Hemos disfrutado bastante en cuanto a alimentación, pero también hemos hecho deporte, muchos juegos, muchos han aprovechado el río para tomar un lindo baño en piscinas naturales. Realmente fue excelente. Como pastor, estoy muy agradecido a Dios. Como líder de este ministerio, realmente satisfecho. Ahora, hay mucho que hacer todavía, por eso vamos a seguir. Muy bien, familia, eso para todos los que nos siguen. Quisiéramos que sepan lo que hacemos, las actividades que tenemos. Sí, si usted quiere congregarse con nosotros, posiblemente usted no vive en la ciudad de La Paz. Sí, vive fuera del país, en algún otro país, o vive en otro departamento, en alguna provincia tal vez. Sin embargo, los días domingos seguimos con nuestros cultos y seguimos transmitiendo nuestros cultos al vivo, donde usted puede siempre conectarse con nosotros y asistir nuestros servicios dominicales en nuestros 2 turnos. ¿Sí? Y también tenemos los cultos de media semana. Los días miércoles a las 7 de la noche, todos los miércoles estamos también transmitiendo al vivo este servicio. Y si usted es un joven que quiere ser parte de Juventud con Propósito, también puede ser parte. Los niños, igual los días sábados, siguen con su escuelita dominical virtual, pero también ahora físicamente en la iglesia. Tenemos espacios para diferentes edades, inclusive para bebecitos recién nacidos, tenemos las cunas, tenemos las clases para niños de 2 añitos para arriba, para adolescentes. Bueno, Dios nos ha provisto de recursos humanos para poder atender muy bien a todos los que son parte de esta familia. Entonces, si usted no se congrega por alguna situación, dejó de congregarse o quiere congregarse, pues bienvenido a la familia Escudo de Fe. Muy bien, estamos con un tema, familia querida, el tema del señorío de Cristo. En nuestro programa anterior hemos visto muchos aspectos, muchos puntos, y quiero que volvamos por un momento a uno de los versículos que hemos leído. Esto está en San Lucas, en el capítulo 9, por favor. Capítulo 9, versículo 59. Leamos, por favor. Dice, y dijo a otro, sígueme, sígueme. Quiero recordarles que el Kyrios, el Adonai, el Señor del universo, da órdenes. Sí, da órdenes. Recuerde que nosotros hemos decidido ser siervos de Dios, ministros de Dios. Entonces, nosotros, o a nosotros los que nos compete hacer es decirle, sí Señor, amén Señor, cumplir las órdenes de Dios. Y aquí estamos viendo algunos aspectos, cómo Jesús ya en su ministerio terrenal comenzó a actuar o a ejercer su señorío, como en este tiempo. Recuerde que el Dios Padre lo hizo Señor y Cristo. Sí, y lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, Jesucristo es nuestro Kyrios, nuestro amo, nuestro jefe, el soberano de nuestras vidas, nuestra máxima autoridad. Nosotros éramos esclavos del pecado, ahora pasamos a ser siervos de justicia. Sí,
Esa es nuestra condición. Es una de nuestras funciones que cumplimos como ciudadanos del reino de Dios. Servir en el reino de Dios. Servir al cuerpo de Cristo. Servir a nuestro Señor. ¿Sí? Entonces aquí ya antes de ir a la cruz, antes de haber resucitado, antes de ser coronado como Señor de señores, Él pero ya ejercía su señorío. Por eso aquí dice, escuche bien por favor, y dijo a otro, sígueme. No le dijo si es que puedes, si tienes tiempo, si sientes, ¿no? Porque esta palabra, no siento, ¿sí? Tal vez, o no quiero involucrarme, no quiero comprometerme, esos términos se usan mucho en la iglesia. Y es ahí cuando dice entonces, ¿para qué me dices Señor? En otras palabras, si me vas a decir Señor, entonces haz lo que yo te ordeno, lo que yo te pido. Entonces, como no teníamos conciencia de lo que significaba la palabra Señor, simplemente le decíamos de boca para afuera o mecánicamente, sin entender lo que significaba Señor. Entonces, esto incomodaba a Jesús. Y aquí dice, sígueme. Y él le dijo, escuche bien, Señor, miren cómo usa la palabra Señor. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ojo, le dice Señor. Pero dice algo, deja que primero. Amados, Él es el soberano, Él es el primero, Él es la máxima autoridad. No hay nadie ni nada antes que Él, ni primero que Él. Todos los que nos consideramos ministros de Dios, siervos de Dios, para nosotros Él es el primero. Él es nuestra máxima autoridad, Él es el soberano para nosotros. Y no solamente porque lo hemos dicho, sino porque tenemos conciencia de que sí Él es el amo, el dueño de nuestras vidas. Y nosotros somos siervos de justicia, siervos de Dios. Y aquí le dice, Señor, deja que primero vaya en tierra a mi padre y te sirvo. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Una respuesta torpe, perdón, una respuesta tosca, dura. Él es Señor. Él es Señor. Ya que todos le decían Señor aquí, Señor allá, entonces él, si le decían Señor, entonces comenzó a darle órdenes, a pedirles algo. De en medio ahí, que a todos los que le decían Señor, a ver tú ven, sígueme. Ya que tanto me dices Señor, sígueme. Y él no le negó, le dice, Señor, entierro a mi padre, vuelvo y te sigo. Y ahí es cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y anuncia el evangelio del reino. Vio a otro, de entre la multitud también le dice, mire lo que le dice ahora en el versículo 61, por favor. Entonces también dijo a otro, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, Kyrios, pero déjame que me despida primero, ahí lo arruinó, cuando dijo primero, de los que están en mi casa. Aquí uno se ofrece, Señor,
Te voy a seguir, pero primero deja que me despida de mis seres queridos. Cualquier líder de este tiempo ha dicho, sí, por favor, despídete y por favor agradéceles de mi parte y un saludo de mi parte. La respuesta no es esa, amados. No es esa. Estoy hablando a ministros de Dios, estoy hablando a siervos de Dios. Este tema normalmente la iglesia tal vez no lo asimila, pero los ministros de Dios, los que nos consideramos ministros, siervos de Dios, tenemos que tener plena conciencia, pleno conocimiento de lo que significa Señor y siervo. Miren la respuesta de Jesús a este hombre que se le dice, Señor, te seguiré, pero primero me despido, vuelvo y te sigo. Estoy parafraseando. El 62, la respuesta de Jesús es esta, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, no dice que suelte el arado, mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Solo mirar, no soltar. Ahí está yendo, trabajando con el arado, solo mira. Dicen, no es apto. O sea, el haber sido honrado por Dios para ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Es una honra, pero eso conlleva una gran responsabilidad. Conlleva una gran responsabilidad. Posiblemente muchos de los ministros que me escuchan y me ven no tenían conciencia de esto. Por eso hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren. Manipulan a la gente, extorsionan a la gente, engañan a la gente, hacen quedar mal a la iglesia, mal a Dios. Son piedras de tropiezo en vez de ser de bendición. El día de ayer hablaba con un hermano mientras las personas se divertían, unos bañándose, otros jugando un fútbol, otros jugando sus juegos, los niños ahí divirtiéndose, otros jugando vóley, otros conversando por ahí. Yo aproveché a acercarme, hermanos, que posiblemente eran nuevos. Los estaba viendo por primera vez, conociéndolos, queriendo acercarme un poquito a ellos, escucharlos un poco, que ellos me escuchen, que no hay esa barrera de pastor. Me sentaba a su lado. Me llamó la atención la conversación de uno de esos hermanos que conversé el día de ayer. Comenzó a expresarme su corazón. Me dice, pastor, yo desde antes de la cuarentena ya comencé a frecuentar la iglesia. Yo me congregaba en otro lado, pero en ese lugar siempre salía peor de lo que entraba. Las enseñanzas, las prédicas me hacían sentir más mal que bien. Más condenado salía, con más conciencia de pecado. Salía más indigno, no me sentía digno de Dios. Y todo eso me atormentaba, no vivía una vida de paz. Y para colmo, se pedía ofrenda para todo y para nada. Con mi esposa estábamos bien. Pero estas cosas le afectó a mi esposa, que se saque ofrenda para esto, para aquello, y todo sea dinero. Mi esposa no quiso más ser.
Yo insistí todavía. Pero me dice, un día al pasar por la calle de la iglesia, vi que había una iglesia y alguien en la puerta me invita y me dice, pase. Y comencé desde ese día a ir de vez en cuando, después más seguido. Y comencé, me decía él, comencé a ver la gran diferencia en las enseñanzas que usted daba, en los mensajes que daba. Salía en paz, salía feliz, salía fortalecido, renovado. Y comencé a escucharlo más, a escuchar más, y realmente comenzó a sanar esa palabra mi interior. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Encontré una iglesia donde no piden dinero. Pero ya mi esposa no quería venir. Porque ya la habían afectado mucho estas cosas. Más sus parientes que no eran cristianos. Ella ya no quería venir a la iglesia. Y él me decía, pastor, qué bueno que haya una iglesia donde no se hable de dinero, no se esté pidiendo ofrendas para esto y aquello. Yo le decía, ¿sabe? Lamentablemente la iglesia ha caído en eso. Apareció una moda hace años, le tuve que expresar de esta forma. Apareció una moda ahí de esa teología de la prosperidad. Y realmente esta teología, esta doctrina herética, falsa, afectó de una forma muy negativa a la iglesia. Él me decía así. Conozco mucha gente, me decía, que no quiere saber de la iglesia cristiana por nada más. Y una de ellas es mi esposa, pastor, me dijo. Es mi esposa. Y así iba buscando otras iglesias por todo lado y era lo mismo. Mensajes de condenación y pedían dinero. Iba a otra, lo mismo. Mientras buscaba dónde congregarme, me decía, encontré muchas iglesias que estaban en lo mismo. Pero cuando llegué a la iglesia fue totalmente diferente. Nunca nos pedían dinero. Sí, había un tiempo de recoger ofrendas y diezmos, pero solamente eso. Pero nunca escuché mensajes a usted de hablar sobre el dinero, que da esto para que Dios te dé. Nunca lo escuché. Y realmente, en mis 30 y algo años más de ministerio, si prediqué una vez, escuche, de ofrendas y diezmos, es mucho. Sí. Pero sin hablarles de esto, la iglesia es fiel en sus diezmos y ofrendas. Y con eso sostenemos la obra. Entonces, los ministros, por favor, mire lo que dice, Señor, te voy a seguir. El Señor le dice, le dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Para qué habrá dicho primero? ¿Para qué habrá mencionado esa palabra? Ahí vino la respuesta del Kyrios, del Señor. Y la respuesta es, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, solo mira, es apto para el reino de Dios. Pastores, es una honra el que hayamos sido honrados con un don ministerial. Pero eso conlleva una gran responsabilidad. No podemos siquiera, dice, ni mirar. Esto está hablando a los ministros, a los siervos de Dios. Al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro. Aquellos que de alguna forma siempre estamos en el púlpito enseñando, predicando el evangelio. Como diciéndonos, mucho cuidado. Si solo miran un poquito ya no son aptos. ¿Y cuántos desfases? ¿Cuántas cosas cometemos los ministros? ¿Cuántos errores? ¿Cuántas fallas? Muchos creo que ni miran, sueltan el arado.
Pero aquí dice claro, yo creo que los ministros debemos prestarle oídos a nuestro Señor, a nuestro amo, al Kyrios, aquel que nos ha llamado para su servicio. Tenemos que prestarle atención. Bien. Quiero llevarles a otra escena, ¿sí? Vamos a San Mateo, por favor, al capítulo 18. San Mateo 18. Voy a llevarles a otra escena y vamos a ver cómo Jesús actuaba realmente. Capítulo 18, leamos el versículo 18 también, por favor. Aleluya. No es el pasaje. A ver. Esto creo que está en... A ver, vamos a... Aleluya. Vamos a buscar un momento. Se me fue la cita bíblica. Quiero que me tengan paciencia, por favor. Pero quiero hablarles del joven rico. Sí, por favor. Aleluya. Quiero hablarles de este pasaje. Ustedes saben esa escena cuando un joven se acerca y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Y ahí Jesús le da una respuesta. Y esa respuesta es lo que quiero que, por favor, San Mateo 19, hacia adelante, había sido un capítulo más adelante. Leamos, por favor. Vamos a leer solamente un pasaje, o unos versos, pero no toda la historia, por favor, no toda la escena. Usted ya se conoce la historia. ¿Sí? Vamos a leer el versículo leamos desde el 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Tome en cuenta las palabras. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuche esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto lo voy a hablar enseguida. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, escuche ahora, si quieres ser perfecto, o sea, ¿quién está hablando aquí? El Señor, el Kyrios. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Wow. Hay ministros que deberían hacer esto. Vender todo lo que tienen, deshacerse de todo lo que tienen, darlo a los necesitados, a los pobres, y seguirlo a Jesús. Y mire lo que dice ahora. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste
porque tenía muchas posesiones. Quedemos aquí, por favor. O sea, él se acerca a Jesús. Jesús no lo llama, no lo invita, no le pide nada. Él se ofrece. Él dice, maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice esto. Ya lo hice esto. Te falta esto más. Cuando le dice esto más, eso ya no le gustó. Dice que se puso triste y se fue. O sea, ¿qué lección le sacamos aquí? Que el hombre, los hombres de Dios, los ministros de Dios, siempre queremos hacer lo que queremos, lo que nos conviene, pero no queremos hacer lo que nuestro Kyrios, nuestro amo, nos manda hacer. Estamos viviendo, iglesia amada, ministros de Dios, estamos viviendo los últimos tiempos. Debemos alinearnos con la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Tenemos que alinearnos con el Kyrios, con nuestro amo, con nuestro Señor. Tenemos que alinearnos y ponernos en el lugar que nos corresponde de servir. Y miren lo que pasa después. Vamos al versículo. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora miren lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Ahora, otra vez digo, dice que es más fácil pasar por el ojo de una aguja, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Miren ahora los comentarios de los discípulos. Dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios esto es posible. Bueno, aquí tendría que hablarle muchas cosas, pero lo que quiero hacerle notar es, Jesús quería, si alguien quería seguirlo, o ser parte de sus discípulos, de su equipo, con los cuales él iba a trabajar, a extender el reino de Dios, quería gente comprometida, gente entregada al 100%, no buscando sus intereses personales, sino entregado a la causa. Y para Jesucristo, como que no le servía a ese hombre. Y lo dejó ir. No corrió tras de él diciéndole, oye, ven, creo que he exagerado, he sido muy torpe, creo que es mucho lo que te pedí. Ven, solamente vende la mitad y la mitad a los pobres, la mitad puedes conservarlo. No hizo Jesús eso. Lo dejó ir. Muchos pueden cuestionar a Jesús, decirlo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haga esto Jesús? Nuestra carne siempre va a hacer quedar mal a Jesús, va a cuestionar a Jesús, va a acusar a Jesús. Pero Él es el Kyrios. Los que entendemos y sabemos que Él es el Kyrios, nosotros le decimos amén. Amén. Y si no, Él dice que no es problema. No es problema. Estoy hablando a ministros de Dios, no estoy hablando a la iglesia en general. Voy a usar un ejemplo terrible. Por eso dice, no es apto. Cualquiera que mire nomás hacia, no es apto. En otras palabras, voy a parafrasear. Cualquiera que mire hacia atrás, Jesús está diciendo, ahí tiene las puertas.
Jesús le muestra las puertas. Muy bien. Quiero mostrar ahora algunos pasajes del Kyrios. Lo que él pedía. Lo que él mandaba hacer. Y quiero que ponga mucha atención, por favor. Mucha atención. En San Mateo, en el capítulo 22, por favor. San Mateo 22. Versículo 34. Mire lo que dice. 22:34 hacia adelante. Si alguien tiene Biblia, hay un título y dice el gran mandamiento. Tome en cuenta, dice el gran mandamiento. Gran, no dice el mandamiento, el gran mandamiento. Dice, entonces los fariseos, oyendo que se había hecho callar a los escribas, se juntaron a una. O sea, dice que Jesús los hizo callar a los escribas. Y vinieron los fariseos juntos así. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es la pregunta de un religioso, de un fariseo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, escuche bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el Kyrios hablando. Amarás al Señor, escuche bien. Es el Kyrios hablando por si acaso. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, está diciendo con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Tienes que amarlo con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, al Señor, al Kyrios, con todo tu ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Creo que aquí tenemos que revisarnos. Aquí tenemos que revisarnos. Es un mandato. No es un favor, no es un si puedes. No es un si tienes tiempo. No es si sientes hacerlo. No. Es un mandato. Aquí creo que hay que revisar mucho. Quiero que vayamos, por favor. Vamos a dejar ahí marcado. Quiero que vayamos. Dice, amarás al Señor, al Kyrios, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a Apocalipsis, al capítulo 2, por favor. Vamos a leer una de las cartas a una de las 7 iglesias. A la primera que menciona Juan escribiendo el Apocalipsis. La iglesia a Éfeso, o de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia, escuche bien. Escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el Señor. El Señor dice, yo conozco tus obras. A todas las iglesias siempre dice, yo conozco tus obras. Sé por qué lo haces. ¿Con qué corazón lo haces? ¿Con qué intención lo haces? ¿Con qué pensamientos lo haces?
Recuerden que Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Cada pensamiento Él lo conoce, cada sentimiento Él lo conoce. Entonces, Él no solamente ve las obras que hacemos, Él ve con qué pensamiento lo haces y con qué sentimiento lo haces. Tú puedes decir que, wow, qué obras más lindas, pero ¿con qué pensamiento lo estás haciendo? ¿Con qué sentimiento? Tal vez pensando en ti, en tu bienestar. Tal vez pensando en tu futuro, pero no en Dios, no en la iglesia, no en el bienestar de los miembros de tu iglesia, sino pensando en ti, en tu bienestar, en tu futuro. Por eso aquí dice, yo conozco tus obras. ¿Y qué más dice? Y tu arduo trabajo, escuche bien, está hablando de trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, era una iglesia trabajadora, era una iglesia donde había la manifestación de los dones, porque aquí vemos el don del discernimiento de espíritus. A los que lo hacían con un espíritu de codicia, de avaricia, habían apóstoles que hacían cosas por avaricia, por codicia, por amor al poder, a la fama, y le dice, bueno, los has hallado, ¿sí? Los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Miren qué cualidades. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Aquí quiero hacer notar, dice, por amor a mi nombre. ¿Cuál era el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con toda. No dice con algo de tu corazón, con algo de tu alma, no, con toda. Y aquí dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí dice por amor de mi nombre y no has desmayado. Tome en cuenta esto. Y has sufrido y has tenido paciencia, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Hay una aparente contradicción, no sé si usted se dio cuenta. Dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En el versículo 3 dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero en el 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Parece que hay una contradicción. ¿Qué está queriéndonos decir Dios? Que hemos trabajado por amor, pero has dejado tu primer amor. ¿Qué está queriendo decir? Que no es con todo el amor, no es con todas nuestras fuerzas, no es con todo nuestro corazón ahora que lo amamos. Muchas de las cosas ya aprendimos, ya lo sabemos, y ya no dependemos de Dios. Entonces el Señor dice con todo, no dice con algo de nuestros sentimientos, no dice con algo de nuestro espíritu, con todo. Pero donde quiero llegar es al siguiente versículo. Estamos en el capítulo, en San Lucas, por favor. Estamos en San Lucas 9, 21. Perdón, San Mateo 22, 34. Estamos en San Mateo 22, 34 por si acaso. Y dice, miren lo que dice, ¿qué más dice?
amarás al Señor tu Dios, estoy ahora en el 37, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante, dice. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, usted revise, amados, si ama a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. Pero dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está queriendo decir Dios con esto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras está diciendo, parafraseando, está diciendo, todas las cosas que tú logres para ti, o quieras para ti, sueñes para ti, anheles para ti, hasta logra también para tu prójimo. Anhela también para tu prójimo, sueña también para tu prójimo. Está hablando el Señor, el Kyrios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor está diciendo eso. Y si no, Él va a decir, entonces, ¿para qué me dices Señor? Este mensaje, amados, es para que reflexionemos, para que meditemos. Ahora dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un segundo mandamiento, una orden del Kyrios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la gente luchando y viviendo para ellos. A los necesitados una monedita, al otro necesitado otra monedita. Eso no es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es lograr, ni siquiera desear, ni siquiera querer, es lograr lo que tú logras para ti, es lograr para ellos también. Pero en la iglesia no se ve eso. Se ve ministros enriqueciéndose, acumulando fortunas. No está mal. Yo enseño de lo que es prosperidad bíblica. No está mal, pero si acumulamos millones y millones y miramos a nuestros miembros pasando necesidades, vemos a la gente sufriendo de hambre, de desnutrición, enfermo, y no hacemos lo que haríamos para nosotros o para nuestros hijos, no estamos cumpliendo el mandato del Kyrios. No estamos. Y es ahí cuando Dios dice, este pueblo, estos ministros, estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Más están pensando en ellos que en sus prójimos. Hay pastores que, si usted revisa un poquito las redes sociales, tienen millonadas, millones. No está mal eso, sino que acumular y no dar de comer al hambriento, no visitar al que está encarcelado, no vestir al desnudo. Recuerden que Dios preparó obras de antemano para que nosotros la hagamos, y los ministros deberíamos hacer eso.
El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, este es un mandamiento, pero yo estaba revisando más adelante otro mandamiento. Mire lo que dice en San Juan 13:34. Mire lo que dice. Vamos a San Juan, por favor, al capítulo 13 y versículo 34. Podemos leer desde el versículo 31, por favor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora mire lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Se acuerdan del otro mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Quién está hablando aquí? El Kyrios. Está hablando el Kyrios. Dice, un mandamiento nuevo os doy. O sea, aquel mandamiento que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como que queda obsoleto, porque ahora nos da otro nuevo, otros 0 kilómetros. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No sé si notan la diferencia. En el anterior mandamiento decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, lo que tú consigues para ti, también consigue para tu prójimo. O si tienes un plato de comida, divide ese plato de comida con tu prójimo. Tienes un pan, divídelo con tu prójimo. Ese era el primer mandamiento. Ahora dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo les he amado. No sé si usted ha revisado la diferencia entre estos dos mandamientos. Amados, Jesús no solo estuvo dispuesto a darte algo de Él o parte de Él. Dice, como yo os he amado, como Él nos amó. Aparte de conseguir, por eso somos coherederos. Él logró el heredar de Dios y hacernos coherederos, o sea, consiguió para Él y también para nosotros. Pero ¿qué dice? Así como yo os he amado, Él no solo consiguió para nosotros lo que Él consiguió para Él, sino Él amó con su vida. En otras palabras está diciendo, ya no consigan solamente lo que tú consigues para ti, consíguele a Él, no. Inclusive tienes que ir más allá, dar tu vida por tu prójimo. Esto es más que darle, más que conseguir lo que yo he conseguido, conseguirle igual para mi prójimo. Es hacer esto, inclusive estar dispuesto a dar nuestra vida por nuestro prójimo. Por eso dice, ama a tu prójimo, amarás a tu prójimo como yo les he amado, como nos amó Él dando su vida por nosotros. Eso lo manda el Señor, el Kyrios. Estas cosas ya no lo enseñamos, ya no lo predicamos. Pero sí predicamos, ¿no? Dios prospera, que siembra, que da una ofrenda para que Dios te multiplique, para que coseches al 100 por 1. Esos mensajes sí, pero estos mensajes han quedado olvidados y son temas bíblicos. Son temas que debemos enseñarlo y predicarlo. Muy bien, familia.
Vamos a quedar aquí. Reflexionemos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Es motivo de hacer cambios. En estos últimos tiempos, cuando ya se acerca mucho más el día del arrebatamiento, debemos alinearnos con el corazón de Jesús. Debemos alinearnos con el sentir de Dios, con la voluntad de Dios. Él es nuestro Señor. Todo lo que Él nos pida tenemos que hacerlo y decirle, sí Señor, amén Señor. Vende lo que tienes, dalo a los pobres. Esos millones que tienes en el banco, una parte de esas, dalo al prójimo. Al hambriento, al que está en la cárcel, al que no tiene para vestirse, al que no tiene un techo. Tienes que estar dispuesto no solamente a dar algo de tus bienes, sino también tu vida. Les dejo con esta reflexión. Familia querida, gracias por habernos escuchado, gracias por sintonizarnos. Para nosotros siempre es motivo de bendición compartir la palabra con ustedes. Ha sido un placer. Bendiciones. El Ministerio Escudo de Fe tuvo el agrado de presentar su programa En Victoria.